Gracias que nos acompañan como toda la semana. Solórzano en la red, ya lo sabe, todas las semanas a través de todo el país en las diferentes estaciones de las televisoras públicas y por supuesto a través del Canal 22. La vida son equilibrios y más cuando se habla del medio ambiente, cuando se habla de esto que tiene que ver con las formas en las cuales vivimos. ¿Quién rompe la estructura del medio ambiente? ¿Quiénes son los que la rompen? ¿Quiénes son las que la acaban, no? Igual acabamos con los mares, o acabamos con los ríos, o con las montañas, o igual deforestamos. Hoy vamos a abordar el tema de la deforestación. Este tema que tiene que ver con cómo hoy en día hemos ido perdiendo, en un país como el nuestro, cargado de bosques. Recuerde que este país originalmente era de bosques, no era el campo. O sea, fuimos acabando con nuestros bosques. Y lo peor es que seguimos acabando con ellos. Se han instrumentado muchos planes pretendiendo recobrar este equilibrio. Pero este equilibrio no es tan fácil de recobrar, ¿eh? Le doy un dato para que usted se dé una idea. En el más reciente informe de Naciones Unidas sobre los bosques del mundo, México ocupa el lugar 9 entre 225 países en pérdida de superficie forestal. Hoy la deforestación es un tema que tiene que ver con todos y tengo la impresión de que los jóvenes y los niños son los que más claro lo tienen hoy en día. A lo mejor nosotros todo lo teníamos dado y decíamos, pues así es, ¿no? Pero jóvenes y niños hoy empiezan a tener este valor. Ya no tienen el bosque o el campo a la vuelta como hace muchos años se tiene en esta ciudad. Ahora el bosque hay que ir por él. Ir al jardín, al parque, hay que ir por él. Y los parques ahora ya no tienen pasto, ahora tienen cemento, porque no hay manera de que se dé el pasto. Así están las cosas. Hoy la deforestación en Solórzano en la red. ¿De qué se va a tratar a detalle en nuestro programa? De lo siguiente. El más reciente informe de Naciones Unidas sobre los bosques del mundo señala que México ocupa el lugar 9 entre 225 países en pérdida de superficie forestal. Las causas de la deforestación van desde la tala ilegal de bosques y selvas, los incendios provocados, hasta el avance de la agricultura y la ganadería. En la actualidad, se estima que al menos 33% de la demanda de productos forestales en el país se satisface con fuentes ilegales. Incluso hay quien estima que es del 50%. Según investigadores de la UNAM, entre 30 y 40% de las áreas forestales del país sufren procesos considerables de deterioro y degradación. El Instituto Nacional de Ecología determinó que los manglares se pierden a una tasa promedio de 2.5% anual. En otras palabras, perdemos una extensión correspondiente a 63 campos de fútbol cada día. Para el año 2025, podría perderse entre el 40 y el 50% de la superficie manglar estimada en el año 2000, que era de 880,000 hectáreas aproximadamente. Hoy hablaremos de la deforestación en México, sus causas, el grado de afectación y las políticas públicas para combatirla. En el estudio conversaremos con Óscar Estrada, gerente regional de la Comisión Nacional Forestal, y con Iván Restrepo, ambientalista, quien escribe en el periódico La Jornada y colaborador de la revista Teorema Ambiental. Desde los estados tenemos la participación de las distintas televisoras públicas. Quédese con nosotros en Solórzano en la red. Bueno, aquí estamos de nuevo como todas las semanas, gracias que nos acompañan. Los bosques y las selvas representan el 33% del territorio nacional con 64 millones de hectáreas. En los últimos años, México figura entre los países que registraron una mayor pérdida de bosques y selvas. Casi duplicamos la media mundial, que es de 0.6% anual. En México llegamos al 1.1%. De 1980 a 1990, 10 años, la entonces Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, recuerda, estimaba que la pérdida promedio de bosques era de 370,000 hectáreas anuales. De 1990 a 2000, la deforestación se calculaba entre 320,000 y 670,000 hectáreas por año. Todo esto, cifras oficiales.
Actualmente, estadísticas internacionales señalan la pérdida anual de entre 600,000 y 700,000 hectáreas de bosques. Para algunas organizaciones, la deforestación es de 1.5 millones de hectáreas. Qué bruto, ¿no? Qué números. Y ese es nuestro país, pues. Bueno, iniciamos. Le presentamos el trabajo de Telma Martínez, una revisión de la deforestación en México. En el mundo, México ocupa el 9º sitio en pérdida de superficie forestal, con cifras estimadas entre 300 y 1,5 millones de hectáreas al año, lo que equivale a la pérdida de 1 a 3 veces el territorio de Tlaxcala. Más del 50% de la superficie forestal se pierde por el cambio de uso de suelo con fines agrícolas, ganaderos o urbanos. Desgraciadamente las autoridades aquí, sobre todo la Semarnat, está demasiado presta todo el tiempo para conceder cambios de uso de los terrenos forestales a otros usos, como por ejemplo a los usos turísticos. Aunque no existen cifras oficiales de tala clandestina, los especialistas estiman que se practica extracción forestal ilegal en al menos 15 millones de hectáreas. La tala ilegal es también un problema o una situación diversa. Tú tienes desde el pequeño campesino que en su bosque corta un árbol y saca 2 o 3, se le llama morillos, 2 o 3 troncos que vende por poco en el mercado local, a equipos más organizados que sacan más madera, que tienen camiones, que actúan de noche, que van armados muchas veces. El principal problema es la tala clandestina, que debería de ser uno de los programas más exitosos de nuestra Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, si verdaderamente fuera una procuraduría. Como carece de facultades de procuración de justicia, esa procuraduría no es más que una oficina de inspección que además trabaja mal e ineficientemente. Y si fueran a Profepa, que son básicamente la instancia encargada de verificar que se cumpla la ley, resulta que a veces tiene tres personas que pueden estar como haciendo las verificaciones por estado. Y entonces, ¿cómo le hace para poder realmente tener? A lo mejor llega a un sitio y pues ya está deforestado o ya quitaron algunos árboles, pero ¿cómo los agarra infragante? Y luego, incluso si los llegara a agarrar infragante, ¿cómo le hace para detenerlos, no? La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, tiene alrededor de 300 inspectores para vigilar los cerca de 65 millones de hectáreas de bosques y selvas del país. De 1991 a la fecha, se han asesinado en promedio 2 inspectores cada año. Si hubiéramos creado una verdadera policía forestal como existe en muchos países, pero verdadera, que pueda vigilar nuestros bosques y tomar acción cuando ve que se está atentando contra ellos, y que además el procurador pueda tomar acciones directas en su calidad de Ministerio Público independiente de la Procuraduría General de la República. Eso es lo que necesitamos. En 2007, México puso en marcha el ProÁrbol, programa rector de la política forestal del actual gobierno, que inició sus labores con un presupuesto sin precedentes de 6,000 millones de pesos. Del ProÁrbol, diversas organizaciones han denunciado irregularidades. Estamos todavía en medio de este gran escándalo que ha sido provocado por la manera como se ha implementado este programa de ProÁrbol, donde las autoridades han hecho falsos alegatos respecto a lo que se hizo con 2.700 millones de dólares, les que nos quisieron hacer creer que se habían plantado casi en 2 años casi 500 millones de árboles, cosa que era absolutamente imposible de hacer. Yo creo que ese es uno de esos programas que es poco comprendido, yo diría así, ¿no? Porque creo que se le etiquetó como si fuera un programa de reforestación, cuando el ProÁrbol realmente involucra muchas más cosas que puramente la reforestación. El programa, en su sentido más amplio, incluye lo de pago por servicios ambientales, donde hay efectos y avances yo creo que muy importantes. Tiene programas de conservación de suelos, tiene programas de apoyos a comunidades forestales. Más del 50 o 60% del presupuesto de ProÁrbol se van en el programa de reforestación. En 2006 era cerca del 70%.
Entonces yo creo que es muy desmedido el énfasis en reforestación versus la inversión en otros programas. Silvicultura comunitaria tuvo solo cerca del 15%. Está comprobado que cuando se reforesta, solo un 10% de los sembrados sobrevive. De ahí que los especialistas critiquen una política forestal basada principalmente en la reforestación. No es cuestión de plantar arbolitos, sino de restaurar ecosistemas con base a organización social que permitan que la reforestación se mantenga. Porque este país se ha reforestado 4 o 5 veces, digamos, y los índices de sobrevivencia son patéticos. En México, el aprovechamiento de recursos maderables es de alrededor del 1% del Producto Interno Bruto. Para los especialistas, la conservación no está peleada con la producción. Creo que la visión conservacionista de no tocar, el obstaculizar la gestión de permisos, el disociar pago por servicios ambientales de producción, el apostarle todo a la reforestación de una manera excesiva, ingenua, son cosas que tienen que replantearse de fondo. Ni tanto que siembren árboles, ni tanto que no los corten. La alternativa, aseguran los especialistas, es la tala sustentable, que apoya a las comunidades rurales, dueñas del 80% de la superficie forestal. Para Solórzano en la Red, Telma Martínez. Bueno, ¿qué causa deforestación? ¿Cuáles son estos elementos? Nosotros somos la clave, ¿eh? El 98% tiene que ver con lo que hacemos o no, hacemos nosotros últimamente. Bueno, a menudo los incendios son provocados para facilitar el cambio de uso de suelo. En el 2006, el 33% de los incendios tuvo como causa las actividades agropecuarias. 16% fueron provocados por fogatas y un 12% por fumadores. Grandes extensiones de selvas y bosques se quemaron simplemente en los siguientes lugares: Península de Yucatán, Chiapas, Oaxaca, durante aquellos incendios brutales de 1998 para ser preciso. Ese año se registraron cerca de 14.500 incendios, el mayor número de incendios reportado desde 1991. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido por los estados de la República Mexicana a través de las diferentes televisoras públicas afiliadas a la red. Iniciamos, pues, el recorrido por los estados del país. En la comunidad indígena de San Cristóbal, en Michoacán, este panorama de árboles talados ya se terminó. A pesar de ese tipo de amenazas, vimos estaba un sobre en un árbol, y decidimos tomarlo para ver qué decía. Y ya leímos ahí que decía que nos iban a agarrar el monte, que nos iban a matar y no sé qué más decía ahí. Dos grupos de vigilancia forestal, integrados por habitantes de la comunidad indígena de San Cristóbal, municipio de Ocampo, cuidan 24 horas su parte del bosque. Armados con machetes y en grupos de 12 personas, recorren día y noche el llano del Chivatiguacal. Contamos con 2 grupos de vigilancia que tenemos cuidando las 24 horas del día, están cuidando día y noche, y cada grupo cuenta con 12 gentes, que es la que está llevando todo este trabajo de vigilancia. Los habitantes, perfectamente acreditados por la Profepa, están conscientes del problema que representa permitir que los talamontes terminen con el bosque. Por ello, se organizaron y desde hace unos años, además de cuidar sin descanso el bosque, lo reforestan. El porcentaje de sobrevivencia que se está dando debe rebasar el 80% de arbolitos que han sobrevivido en esta primera temporada. Cada 3 metros plantan un pequeño pino y gracias a su organización, la Comisión Nacional Forestal destinó el año pasado 700,000 pesos para estas tareas. La serie de trabajos que hemos tenido que hacer
para que en lugar de tener hierbas o especies invasoras tengamos especies productivas como son el pino, el oyamel, que tendrán más valor económico y ecológico para el propio bosque. 100 hectáreas han sido reforestadas, 70 chaponeadas y se acomodó material vegetal en curvas de nivel, y en 30 más se realizaron tinas ciegas que captan el agua para los pequeños pinos. Hace 20 años, el Chivatiguacal era uno de los santuarios más grandes de la mariposa monarca. Actualmente, si vemos volar alguna, es un milagro. No, pues era un bosque, estaba parejo pues, porque cuando se empezó a trabajar en sí, que se levantó la veda, pues se trabajaba todo con técnica y la gente pues respetaba. La mala redacción e interpretación de los decretos presidenciales durante el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari, enfocados al cuidado de la biosfera de la mariposa monarca, provocó la tala indiscriminada. Gracias al cuidado de los habitantes de la comunidad de San Cristóbal, esta área, totalmente deforestada por los talamontes, en 30 años quedará reforestada. Con imágenes de Jorge Mora, desde Michoacán para Solórzano en la Red, Oscar Méndez. En los últimos 50 años, la erosión, la tala clandestina y los incendios, como principales causas de la deforestación, han disminuido paulatinamente la superficie vegetal que cubre al estado, hasta dejarla actualmente en 85,000 hectáreas de uso forestal. No nos llegó la información de que si es que cortábamos un árbol, pues sembráramos 2. El aprovechamiento desmedido de los recursos maderables y el cambio de uso de suelo han comenzado a ocasionar problemas como la pérdida de especies vegetales y la migración de animales. En el bosque, en la Malinche, soy dueño, quito todos los árboles y lo quiero hacer agrícola. Entonces, hay problemas. Para evitar la deforestación y sus consecuencias, es necesario cambiar los hábitos de la población, aunque las autoridades ambientales también desempeñan un papel fundamental en el cuidado de las zonas naturales protegidas. Como parte de esta responsabilidad, inspeccionan la transportación de recursos maderables extraídos ilegalmente. La sanción puede ser desde 100 hasta 20,000 salarios mínimos. En los últimos años, la coordinación interinstitucional ha resultado efectiva. Mientras de 2004 al primer semestre de 2007 solo se realizaron 60 inspecciones y 30 operativos ambientales, para el segundo semestre de 2007, en 5 operativos fueron asegurados varios presuntos responsables. Se aseguraron 39 vigas, una troza de oyamel, y con un total de casi 5 metros cúbicos. Además del producto, se aseguraron motosierras, hachas, y se dictó auto de formal prisión después de que pusimos a disposición de PGR por el juez a 3 personas. Para 2008, el trabajo conjunto de la Profepa, Sedena, PGR y la Policía Estatal inhibió el saqueo del bosque. Los principales resultados fueron la presentación ante el Ministerio Público de 12 personas y 11 vehículos relacionados con la extracción de materiales pétreos. Además, sí, se presentaron 6 personas involucradas en la elaboración de carbón y transporte de madera. Ambas actividades se desarrollaban de manera ilícita, y se aseguró también madera de oyamel, encino, y 2 vehículos de 3,5 toneladas, motosierras, hachas y palas. En el afán de encontrar una solución a la tala clandestina para evitar la deforestación, las autoridades federales comenzaron a entregar jornales a cambio del cuidado del bosque. Sin embargo, los resultados no han sido del todo alentadores. Desafortunadamente está ocurriendo que por una parte están recibiendo el dinero, haciendo algunas obras, y por otra parte también siguen talando, ¿no? Para contrarrestar la deforestación es necesario respetar y cuidar los recursos naturales, porque el ser humano, al ser el único que intencionalmente acaba con ellos, es también la clave para su recuperación. Lamentablemente, esta conciencia apenas empieza a inculcarse en los niños, porque los adultos difícilmente cambiaremos de actitud. De la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala para Solórzano en la Red, Verónica Hernández.
hoy dos invitados muy interesantes, muy importantes para poder ver este asunto de cómo anda esto de la deforestación o no deforestación o qué, ¿no? Como lo hemos venido definiendo a lo largo del programa. Iván Restrepo es periodista ambiental, articulista en el periódico La Jornada y director del Centro de Ecología y Desarrollo. Iván, es un gusto, bienvenido. ¿Cuántas veces habrás venido al Canal 22? Yo ya digo que me deben dar camiseta y balón. 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 Bueno, oye, ya de menos taza. Una taza ya de una tacita. La debemos y la vamos a pagar. Yo me encargo de ello, te lo juro, Iván. Bueno, y también con nosotros el ingeniero Óscar Estrada Murrieta, gerente regional Zona 6, Chihuahua y Coahuila de la Comisión Nacional Forestal, que además viene de Chihuahua, materialmente viene bajándose del avión, y es un gusto, Óscar, que estés con nosotros. Gracias. Al contrario, Javier, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí. Es un gusto porque estén los dos. Bueno, dos hombres con una historia, con una revisión de estos asuntos. A ver, te planteo, Iván, de entrada. ¿Por qué ha pasado en los últimos años en México que uno tiene la impresión, bueno, más no en los últimos años, en muchos años, de un proceso en algunas zonas de abierta deforestación y a lo mejor en esta batalla que se está dando hoy en día de la toma de conciencia, de una cultura respecto al caso? Digamos, si pudiéramos definir, entiendo que no es fácil, pero en pocas palabras o sucintamente, ¿cuál es el estado de las cosas en materia de deforestación en el país? Bueno, es muy grave, sigue siendo muy grave. Hemos pasado, afortunadamente, en los últimos 30 años, especialmente en los últimos 30 años, de abiertamente patrocinar la deforestación, como ocurrió, por ejemplo, te citaría en los años 70, todavía había un Programa Nacional de Desmontes, que era un símbolo de corrupción, porque los contratos para tumbar la selva, para abrir nuevas áreas al cultivo y colonizar las tierras del sureste, terminaban vendiéndose, se revendían, y en algunos casos hasta columnistas muy importantes de esa época que eran fáciles presas de la corrupción. Bueno, en aquella época se tiraban cientos de miles de hectáreas de selva alta, de la selva más rica del mundo, para dedicar a la ganadería. Afortunadamente, eso comenzó a variar a finales de los 70 por la lucha de los centros de investigación que nos dedicamos en aquel entonces a hacerle ver al gobierno. Era una novedad el asunto, ¿no? Como sí, toma de yo recuerdo cuando era... comenzaron el Instituto de Ecología con Gómez Pompa, el Instituto de Investigaciones de San Cristóbal, el Centro de Ecodesarrollo. Éramos 4 centros de investigación a nivel nacional. Eso lo comenzó el CONACYT. Gracias al CONACYT comenzó esta gran batalla. Estamos hablando, perdón, Iván, ¿de qué año? Años 73, 74, 75, con Gerardo Bueno como director del CONACYT, que merece todo nuestro agradecimiento porque tuvo la visión. Sí. Y es una cosa interesante. Los 4 primeros centros, el de Ecología, el del Sureste, el INIDEV con sede en Jalapa y el Centro de Ecodesarrollo, coincidimos de que el tema fundamental que teníamos que ver era la deforestación del país. Era bárbara, era arriba del 1.000.000 de hectáreas, ¿ves? Contra la opinión, por supuesto, de los expertos en bosques, salidos de Chapingo, de los hermanos Escobar, de Saltillo, de todas las escuelas que se dedicaban a ver los Oye, luego me acuerdo, Iván, que la UAM Xochimilco puso como una carrera la de medio ambiente, ¿no? Que también ahí se sumaba, supongo yo. Claro, a eso vino posteriormente. Eso vino posteriormente. Pero estos 4 centros de investigación fueron la avanzada en una batalla feroz contra los intereses que estaban enquistados en el mismo gobierno. Es decir, te cuento algo. El secretario de la Reforma Agraria era uno de los involucrados en la cuestión de deforestar. López Portillo al principio no entendía lo que pasaba hasta que finalmente se dio cuenta que era la locura, pero se dio cuenta porque todos los proyectos en donde se tumbaron miles de hectáreas terminaron en un enorme fracaso, en el Papaloapan, por supuesto en Tabasco, con el Plan Chontalpa, ¿ves? Y poco a poco el gobierno comenzó a tomar medidas para no patrocinar directamente vía los programas oficiales de la Secretaría de Agricultura la deforestación. No caer en la contradicción que por un lado el gobierno decía tenemos que defender el bosque y por otro lado alentar con las políticas agropecuarias la destrucción del bosque. Y bueno, llegamos ahora
en donde ha bajado, ha disminuido la deforestación. Eso llegamos a tener a finales de los 90 todavía casi entre 600.000 y 800.000 hectáreas. Ahora todavía podemos hablar de que se deforestan 500.000 hectáreas al año. El viernes conocí el informe de Naciones Unidas sobre la situación mundial de los bosques y ocupamos el lugar 9 entre 250 países en cuanto a deforestación. Y nos llaman la atención, dicen, están haciendo esfuerzos, ya sabes cómo son los organismos internacionales, para no tocar, para no molestar a los gobiernos, pero reconocen las bases fundamentales que hay que atacar, los aspectos fundamentales que hay que atacar en el caso de evitar la deforestación y comenzar una etapa de reforestación, que es la pobreza. Si no atacamos la pobreza rural, vamos a tener deforestación y no vamos a tener éxito en la reforestación. Y 2, saber perfectamente en qué invertimos los dineros del Estado para lograr revertir un proceso que lleva más de 100 años registrado, con efectos muy negativos sobre el agua, sobre la calidad del ambiente en el país y, por supuesto, sobre la calidad de vida de los mexicanos. A ver, Oscar, ¿cómo ves las cosas? El panorama no es grato, no es halagador. Y yo te decía, a veces visto desde un avión o desde el satélite es menos halagador, pero esa es la percepción que uno tiene. A ver, ¿cómo están las cosas, Oscar, según tu opinión? Sin duda es importante reconocer que tenemos un problema de deforestación en México. Señalaba el profesor Restrepo, es una realidad, ocupamos un 9º lugar en deforestación. ¿Quién es el primer lugar? Aunque es deforestación. En Indonesia y en Brasil. Fíjate. Brasil, los países centroamericanos. Es gravísimo lo que pasa en Centroamérica. Claro. Y bueno, puesto en el contexto desde el punto de vista de la superficie total que perdemos, efectivamente estamos en ese lugar. Claro, si nosotros lo referimos a la superficie total que tenemos en función de la que se deforesta, pues ya ahí vamos al lugar 52. De todas maneras, no es nada grato, es un problema serio que lo tenemos presente, que es importante actuar justamente en función de eso. Y es por eso que hoy la política forestal del país que aplica la Comisión Nacional Forestal, bueno, trata de abarcar toda la gama de programas, acciones necesarias para 2 aspectos fundamentales. Uno, detener el deterioro de nuestros bosques y selvas, y otro, recuperar lo que hemos perdido por diversas causas. Entonces, ProArbol, por ejemplo, ahorita tiene más de 42 conceptos de apoyo, que van desde un concepto que señalaba ahorita el profesor Restrepo, muy importante, cómo ayudamos a las comunidades, cómo ayudamos a los ejidos a llevarles programas para que aprovechen su bosque en forma sustentable. No hay mejor forma de cuidar un bosque que ese recurso significa ingresos para las comunidades. Si vemos ejidos, comunidades de la Sierra Tarahumara en Chihuahua o de Durango, por ejemplo, muchos de ellos ni siquiera tienen la necesidad de que vayamos con brigadas oficiales de CONAFOR o de los gobiernos de los estados a proteger sus bosques de los incendios, por ejemplo. Ellos mismos organizan sus brigadas, las pagan con sus recursos y cuidan su bosque, que es un aspecto interesante del cómo ellos ven que ese bosque les da una utilidad y cómo entonces lo pueden aprovechar. Pero es importante que como gobierno, ¿verdad?, como sociedad, los ayudemos también a ellos. Los primeros programas de apoyo al sector forestal, a los productores, nacen en 1997, cuando la hacía Marnap, cuando la titular era la maestra Carabias. Nace el Programa de Desarrollo Forestal, o PRODEFOR, y el Programa de Plantaciones Forestales Comerciales. Fueron los primeros programas que el gobierno orientó para dar apoyo a las comunidades, a los ejidos forestales del país. Antes de eso, a un ejidatario, a un pequeño propietario, le costaba todo, Javier. Le costaba elaborar su estudio para sacar su permiso de aprovechamiento de sus propios recursos. Le costaba poner sus brigadas contra incendios, poner sus viveros para reforestar, cuidar los mantos acuíferos. Todo salía de donde mismo. Y la sociedad, pues, disfrutábamos de esos bienes que nos dan los bosques. Eso empezó a cambiar. Luego, cuando nace el ProArbol, en el 2001, perdón, en 2001 la CONAFOR, con varios programas más. Y en el 2007 el ProArbol, entonces ya tenemos una gama muy importante de
programas de apoyo. De infraestructura. Y sí, y de apoyo sobre todo al productor forestal. Uno se preguntaría, a lo mejor es muy obvio lo que te voy a preguntar, ¿no? Pero de repente hay que como que ir ahí a las raíces, a las bases. ¿Por qué se da la deforestación? ¿Para qué se da? ¿Qué se gana con la deforestación? Y a lo mejor también hay una deforestación que pudiera, pienso, tener algún sentido, razón de ser, supongo, ¿no? A lo mejor para renovar o algo. Pero esta otra parte, la cara fea, ¿no? La cara fea, bueno, del fenómeno. Realmente no debía de deforestarse. Es decir, el que conozca un área sin árboles y otra con árboles, sabe la diferencia. La claro, diferencia. Sí. Pero yo te anotaba un fenómeno. Uno es la pobreza. La gente va y corta el árbol porque tiene necesidad, porque no tiene ingresos suficientes. Y corta ese árbol, lo vende. Otros son los que se benefician al final de la madera. Ese es un aspecto. Otro es por la expansión de la frontera agrícola. La tierra se va cansando, como dicen los campesinos, y entonces va avanzando sus áreas de cultivo sobre áreas forestales. Estos dos elementos funcionan de la mano, ¿ves? Y casi son matrimonio en la mayor parte del país. Pobreza, por un lado. Y deforestación. Y por el otro, expansión de la frontera. Claro, sí. ¿Ves? Esto es fundamental. Mientras no ataquemos esos dos elementos, mientras no atendamos bien al campo con programas agropecuarios que no se queden en las oficinas públicas, todavía acuérdate que de lo que se da al campo, aproximadamente la mitad se queda en la oficina pública, no llega al campesino. Ahí estás que en burocracia. Burocracia, lamentablemente. En falta de apoyo técnico. Esto es un país con una infraestructura y con una masa crítica, por ejemplo, en bosques, en especialistas egresados de alto nivel, que están muchos desocupados. Si sabemos que el problema está en la deforestación de las partes altas, forestemos, llenemos de árboles. ¿Es muy difícil? No es difícil si se hace con las comunidades. Sí. Pero, por ejemplo, en Chiapas no se ha podido hacer, en Oaxaca tampoco. Y los orígenes de las tragedias que se presentan en Chiapas y en Oaxaca, cada que vienen los huracanes, es precisamente por la deforestación de las partes altas. Como está presentándose también en ciertas áreas de Guerrero, por la erosión extrema de las partes altas, por la deforestación. Ahí es donde son áreas muy pobres, muy pobres, que además se están viendo ahora afectadas por un fenómeno que el sector público y los académicos todavía no medimos en su dimensión, que es que se están yendo de las comunidades rurales la gente joven, la gente más capacitada, que sería con la gente que deberíamos estar trabajando los programas que, por ejemplo, en Chihuahua, en la Tarahumara, pueden llegar a ser exitosos si se colabora con la gente. Bueno, tenemos que revertir esto. Si cada año nos cuestan millones de pesos los efectos de los huracanes y los ciclones, tanto en el Golfo como y el Caribe, como en el Pacífico, bueno, y sabemos dónde está el origen, deforestación, y sabemos además los efectos que esta deforestación tiene, bueno, ataquemos por un lado esa pobreza, no con dádivas. Lamentablemente, los dineros que han ido hacia el sector agrario, tanto en lo forestal, a una hora. Una de las críticas a ProArbol es que se ha manejado en algunas partes del país con criterios políticos. El PRI convertido a PAN, para tener clientela y para tener votos. Eso yo creo que ha sido muy provechoso lo que ha ocurrido, porque va a obligar a que haya un replanteamiento, aunque no lo digan quienes manejan el ProArbol, tiene que haber un replanteamiento, porque la sociedad ya no traga tan fácil los datos que a veces dan los funcionarios. La mejor prueba es que nadie creyó de que pudiéramos llegar a sembrar 250 millones de árboles, o como ocurrió hace un año, te acordarás, vamos a sembrar lo nunca visto y 700,000 arbolitos. Sí, claro. Y claro, pues, sacamos cálculos y la misma estructura burocrática se dio cuenta que era una exageración, que no era cierto, pero lo peor es cuando te evalúan ya no los grupos ambientalistas ni los centros de investigación, sino el propio aparato gubernamental, y
te dan la razón y llaman la atención. Bueno, hay que ir en ese sentido, combatir la pobreza, reforestar donde se debe reforestar de manera prioritaria y replantear el apoyo agropecuario para que no se tire un árbol más, para expandir la frontera agrícola, para meter ganadería, por ejemplo, en un país donde la mayoría de la gente no come carne. Sin embargo, le damos un enorme apoyo a la ganadería. Este es un absurdo, es la cerca que camina, que diariamente se va haciendo larga, y los daños de la ganadería, por ejemplo, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca, sobre los recursos naturales es feroz. Bueno, a ver, Óscar, digamos, ¿se está cambiando el rumbo de las cosas? ¿Estamos en un proceso educativo diferente? ¿No lo estamos? Porque yo diría, pensar el campo hoy en día, Iván, pensar el campo, Óscar, bueno, es muy importante, es necesario, pero pensar cuando el 60 o 70% de la población vive en las zonas urbanas, ¿cómo poder hacerle también en esa otra parte, no? Y otra cosa, las zonas urbanas son susceptibles de forestar, ¿o no? Sí, bueno, acabas de decir algo muy importante, Javier. ¿Estamos cambiando el tema de la educación o no la estamos cambiando? Yo señalaba hace un momento... ¿nuestros hijos son diferentes a nosotros o no? Lo que pasa es que debemos de verlo nosotros desde un punto de vista de cómo orientamos las políticas, cómo orientamos las acciones y cómo sumamos esfuerzos. Particularmente en el ProArbol, yo lo señalaba hace un momento, se hizo un cambio muy importante, Javier. El hecho de que fuéramos como gobierno a buscar quién hiciera la reforestación y todo el esquema, ahora plantearlo a un esquema abierto donde es el beneficiario el que se va a acercar al programa por interés propio, a mí me parece que es un cambio muy importante, pero que lleva su tiempo. El profesor señalaba ahorita hace un momento algo muy importante, la asistencia técnica. No es solamente que haya interés, reforestar no es ir a acomodar piedras, ¿verdad? Es todo un proceso que implica cómo transportar la planta, en qué época hacerlo, en qué sitios, de qué forma. El ProArbol incluye pues ahí deben de estar técnica. Los egresados de Chapingo y de las escuelas, ¿no? Hay muchos, Javier. Fíjate, es algo muy importante. Hace 5 o 6 años, quizá, y lo señalaban ahorita, había una desocupación muy fuerte en los profesionales forestales o de las áreas biólogos, áreas afines al medio ambiente. Hoy, con el crecimiento en metas del programa de ProArbol, de asistencia directa a productores, o bien trabajando con nosotros en supervisar obras, hay veces que ya no conseguimos, así, literalmente. Tenemos dificultades a veces para completar una cuadrilla de 4 o 5 técnicos ingenieros que nos apoyen a desarrollar los programas. Estos son cambios muy importantes, que ya los estamos viendo. Pero insisto, Javier, va a llevar su tiempo, ¿sí? El productor va a tener que empezarlo a manejar porque ahora lo está haciendo él. Y algo fundamental, nuestras reglas de operación señalan bien clara la responsabilidad. No es ir a regalar un dinero a alguien, no. No, es asistencialista ya. No, se otorga un recurso a cambio de que realices una obra en determinado área, con determinadas características. Te doy una parte del apoyo nada más, el 60%, el 70%. Cuando terminas tu obra, yo voy y te verifico. Si hiciste bien el trabajo, te pago tu 30% final. Si no hiciste bien el trabajo, te obligo a que devuelvas el recurso. Hemos tenido muchos casos, Javier, y eso poca gente lo sabe, de productores que van y dicen, ¿sabe qué? No pude ejecutar mi programa porque no se me vinieron las lluvias, por X causa. No conseguí el transporte de la planta. Yo regreso el dinero, dígame dónde lo pongo. Eso no sucedía en México antes. Porque él sabe que si no concluye su proyecto, se le va a castigar por 10 años. Entonces, no hay peor inversión que esa, ¿verdad? Porque justamente estos mecanismos tienen previsto cómo ir trabajando. Vuelvo a plantear el asunto. Hoy las ciudades son de cemento, ¿no? A eso iba. Yo no quería dejar pasar eso. Muy bien. El nivel de carencia de verde en las ciudades es impresionante. Y aún en el área metropolitana, en la Ciudad de México, no me refiero al área metropolitana, la Ciudad de México ha logrado, bien que mal, detener el avance de la mancha de asfalto sobre la Jusco. La Ciudad de México tiene 58,000 y pico, casi 60,000 hectáreas todavía de reserva. La mitad de lo que mide la ciudad es verde. Sí. Sin embargo, se sacrifican cada año aproximadamente 50, 60 hectáreas por invasiones hormiga.
Pero lo que de esas así lentas, ¿no? Sí, que no, y que le ganan al gobierno. Sí. Antes eso se hacía con la bendición gubernamental para los votos. Vengan. Eso tiene que terminarse. Pero lo que no está siendo igual es en la cuenca. En la cuenca del Valle de México, la expansión sigue por Chalco, por el norte hacia Cuautla, y vamos hacia una conurbación que va a tener, según los cálculos más conservadores, en aproximadamente 5 años más, ya 30 millones de personas viviendo en la zona metropolitana. Ahí no se ha detenido nada. Y ha habido poco progreso dentro de la mancha de asfalto que ya existe en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla, en el Distrito Federal, en Toluca, la ciudad que tú me muestres. Es más lo que se destruye, es más el avance de la mancha de asfalto que lo que se pone de arbolitos de verde. Sí. Estamos mal en ¿Es fenómeno mundial? No, en muchos países están recuperando precisamente sus centros históricos a base de proyectos en donde va verdes, exactamente. Hacia allá va el mundo. No veo yo por qué no vayamos nosotros, que queremos ser una gran potencia y se nos dice que vamos a ser una gran potencia por ahí en el 2040, pero de todas maneras es optimista y qué bueno que así sea, para también tener adelante esta conquista verde. No estamos yendo en el sentido correcto. Sí. A ver, para concluir, algo que nos digas, Óscar, y concluir nuestra mesa de esta noche. Bueno, yo reiterar que estamos teniendo cada vez más participación de la sociedad y sobre todo de los productores, en crear más conciencia, en cuidar más los bosques, en restaurar las áreas, los ecosistemas tan olvidados como el desierto, por ejemplo, que es una riqueza de biodiversidad impresionante y que muchas de esas comunidades las teníamos en el olvido y que hoy están participando, restaurando con especies propias del desierto, como candelilla, como lechuguilla, como orégano, especies propias de ahí, que le pueden sacar ingresos también muy importantes y que, bueno, hoy hay que hacerlo también a la sociedad, Javier, e insistir. Una de las causas importantes de pérdidas de bosque en este país y selva son los incendios forestales. Es impresionante todavía cómo el 98% de los incendios forestales los seguimos causando los seres humanos, de muy diversas formas. ¿Y el 2% qué es? ¿El calor? Sobre todo descargas eléctricas, erupciones volcánicas escasas que hay, pero son las causas naturales, ¿sí? Pero como también a veces como sociedad de los centros urbanos, cuando vamos a una área de día de campo, no tenemos la menor conciencia y es tan fácil, Javier. Nada más no hay que tirar el cigarro, no hay que tirar el cerillo. Cuando hacemos una fogata para calentar los alimentos, apagarla totalmente. Si no tienes agua, cúbrela de tierra. Una sola chispa, Javier, puede provocar incendio de miles de hectáreas y poner en riesgo la vida de los combatientes, que no es justo que lo sigamos haciendo. Óscar, muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, muchas gracias. Maestro Iván Restrepo, es un gusto. Gusto es para mí haber estado con Óscar y la contigo verdad, en esta muy interesante y tenemos una deuda que vamos a pagar. Vamos a pagar. Que no sea el Balón de la América, por favor. Entonces, ¿de qué equipo? Los Tuzos del Pachuca. Fíjate, no vas. Gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, vamos a una pausa aquí en Solórzano en la Red. Vamos y volvemos. Gracias de nuevo. Datos oficiales indican que en el 2008 se plantaron 1.600.000 árboles, con lo que se reforestaron 1.648 hectáreas de 11 estados. Del programa muy famoso, muy afamado estos días por muchas cosas, ProÁrbol, se ha publicado que más de la mitad de los que se plantaron fueron cactáceas y el 90% de lo sembrado en 2007 ya no existe, pues apenas crecerá 1 de cada 10 árboles. Se duda del destino final de los 2.700 millones de pesos invertidos para la reforestación, mientras grupos campesinos de varias entidades a los que debería beneficiar el programa ProÁrbol se quejan de lo que llaman favoritismo y de que se aplicaron criterios partidistas para otorgar los recursos. Bueno, vamos a seguir con las televisoras públicas de los estados de la República Mexicana. La deforestación.
En Jalisco, las principales causas de deforestación son la urbanización, la ganadería, la industria, las quemas inmoderadas y la tala irresponsable, que aunque no es en gran medida, cuando se realiza sin los estudios correspondientes, provoca deterioros irreversibles. Es una misma ley la que regula la actividad forestal en todo el país. Se creó en 1926 y ha sufrido constantes modificaciones, adaptándose a las circunstancias. Los lineamientos pueden estar plasmados en la Ley Forestal y de Caza. Sin embargo, hacerla cumplir es diferente, ya que existe mucha inconsciencia por parte de los ciudadanos y es imposible vigilar cada kilómetro cuadrado del territorio para verificar que no se cometan ilícitos. Como en muchos otros casos, la mejor arma contra este delito es la educación. El estado de Jalisco, bueno, pues es muy grande, los recursos los tenemos distribuidos en un área dentro de las 8 millones de hectáreas de superficie que tiene el estado y no es tan fácil poder estar en todos y cada uno de los puntos. Aquí más bien yo pienso que parte funciona la aplicación de la ley, pero parte también hay que prever en las nuevas generaciones el crear una conciencia cívica forestal. Respecto a los programas de reforestación, sería recomendable que se tomaran en cuenta las características de la localidad, no solo en el medio físico, sino también la vocación de la zona o terreno. Aquí en Jalisco tenemos varias zonas protegidas. Dentro de esas zonas protegidas no se puede meter por ley otra especie que no sean las endémicas del lugar, porque de lo contrario estaríamos rompiendo precisamente esa caracterización que hizo en un momento la protección de las especies. En Jalisco existen zonas protegidas como la Primavera, la del Nevado de Colima, la Sierra de Quila y un santuario, que es el de Manantlán. Además, se debe recordar que para una reforestación total, no solo se debe tomar en cuenta la multiplicidad de especies que son útiles como madera. Las no maderables y la fauna son también parte importante de un ecosistema. Y como las consecuencias de la deforestación en ocasiones no son visibles de manera inmediata, las personas no toman conciencia y les parece fácil alterar una pequeña área para beneficio de su ganado, establecer su industria u ofrecer vivienda. Sin embargo, al quitar un solo árbol, se quita una trampa de carbono y un generador natural de humedad y oxígeno que ayuda al medio ambiente. Bueno, ya nos vamos. Ya sabe, todas las semanas digo lo mismo, espero que no le aburra, pero eso de sacar conclusiones a mí me cuesta mucho trabajo. Ideas finales. México ha destinado desde el 2003 al pago por servicios ambientales un total de 3.220 millones de pesos, como parte de su compromiso internacional para mitigar el cambio climático y revertir la deforestación. No lo hemos logrado, ¿eh? Y se están invirtiendo grandes cantidades de dinero porque son una necesidad, es algo prioritario para el equilibrio con el medio ambiente, para el equilibrio de este país, ¿eh? O sea, el equilibrio de la economía, lo de la política, lo de la democracia, lo de la libertad, pero lo da por supuestísimo nuestra relación con el medio ambiente. Bueno, dice la Semarnat sobre esto, que esto se traduce en la conservación de 1.75 millones de hectáreas de bosques y selvas en el país, y en beneficio de 2.600 comunidades, principalmente las llamadas de alta marginación. El 80% de los bosques en México hoy, fíjese, son propiedad de ejidos y comunidades. Los bosques públicos apenas representan alrededor del 3%. Cuando usted se sube a un avión, si tiene la oportunidad, vea desde ahí qué es lo que ve. Se dará cuenta que hay bosque, hay campo y de repente deforestado, deforestado, deforestado. Yo recuerdo viajes que tuve la oportunidad por cuestiones profesionales de ver lo que pasaba en Chiapas. Uy, era brutal, brutal, todo deforestado. Y ahí veía uno los camiones que cortaban los árboles y vámonos a venderlos. Este es un asunto de cultura, es un asunto de voluntad, pero es un asunto político y debe de serse más firme. Si no hay equilibrio con el medio ambiente, es difícil que crezcan las sociedades sanamente. Es
igual de importante la libertad, igual de importante la democracia que el medio ambiente. Yo diría que hasta el medio ambiente es más importante que todo eso junto, porque eso nos permite airearnos de otra manera. Estos últimos días en que en la Ciudad de México nos han dicho casi a diario cómo está el nivel de contaminación, pues es indicador de algo. Nos están diciendo algo con todo ello. Quiere decir que hemos ido perdiendo la batalla con el medio ambiente. Así que, pues bueno, en algunos lugares esto de la deforestación es el gran negocio. Y en otros, si no es que en todo el país, junto con el negocio que es para algunos, es la prueba de la falta de equilibrios, de la pobreza extrema, de la necesidad de la gente por hacer cosas que en el fondo no debiera hacer, pero no podemos ofrecerles una alternativa. Y es sobre todo lo más grave, perder nuestros equilibrios. Escríbanos a nuestro correo solorzanoenlared@gmail.com. Lo invitamos también a seguirnos vía internet en la página de Red de Medios Públicos, www.lared.org.mx, o desde Estados Unidos. Ahí nos puede ver, ya lo sabe, y mandamos un saludo a través de la señal internacional de Canal 22. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea a lo largo y a lo ancho del país. Pásela bien, gracias en nombre de todos. Adiós.